Imagina a una niña de 7 años, el pelo enmarañado por la lluvia, abrazando fuerte a un bebé envuelto en una manta fina, tiritando de frío en medio de la acera mojada. Se llama Lucía. Hace poco perdió a su madre y, desde entonces, fue a parar a las calles del centro, intentando conseguir algo de comer, solo para que ella y su hermanito sobrevivan un día más. Esa noche, los autos pasan, la gente aparta la mirada, hasta que Lucía reúne el valor para pedir ayuda por milésima vez, pero esta vez lo intenta con los ricos, justo en la puerta de un restaurante lleno de gente importante. De repente, se encuentra delante de un hombre de traje caro, famoso por no tener compasión jamás, Artur Montenegro. Ni siquiera la mira bien, ya pasa de largo, hasta que Juan empieza a llorar y Lucía, con una voz casi apagada, pide lo imposible. Señor, solo un poco de leche para mi hermano. Artur casi dice que no, pero entonces, de la nada, se queda paralizado. Sus ojos se clavan en un colgante antiguo, colgado al cuello de la niña. El tiempo se detiene. Cae de rodillas, desesperado, reconociendo un detalle que nadie más podría saber. ¿Y ahora? ¿Será que el destino está jugando, o es una oportunidad de cambiar dos vidas para siempre? Quédate conmigo para descubrir lo que nadie imaginaba sobre esta niña y ese millonario. Toda la ciudad parecía triste aquella noche, como si la lluvia apretara solo para recordarle a todos que nadie echa de menos a los que viven en la acera. Lucía caminaba despacio, sintiendo cada gota fría resbalarle por la cara, junto al cabello pegado en la frente. Encogía su cuerpo lo más posible, intentando proteger a Juan, su hermano pequeñito envuelto en una manta demasiado fina. Él era solo un bebé, pero lo sentía todo: el frío, el hambre, la ausencia de un regazo materno. El llantito de Juan salía bajito, como si ya supiera que no podía llamar mucho la atención. El viento hacía ruido, silbando entre los autos y los árboles, y cada paso de Lucía parecía más pesado. Le dolían los pies, mojados, zapatos viejos y grandes que le quedaban enormes. Un hombre pasó a su lado, bien vestido, la miró de reojo y se apartó como si ella fuera una piedra en el camino. Una mujer con un paraguas enorme se acercó un poco pero apretó el bolso contra el pecho y cruzó la calle, evitando los ojos de Lucía. Nadie quería saber. Nadie detenía el paso. El olor a comida salía de las puertas de los restaurantes. Ese aroma rico a carne, a arroz recién hecho, a pan caliente. Pero Lucía solo sentía el estómago apretándose más. Juan hundió la carita contra su pecho y lloró un poquito más fuerte, con esa angustia de quien solo quiere algo de leche caliente. Lucía le pasó la mano suavemente por la cara, sintiendo como los deditos de su hermano se aferraban a su ropa. Le susurró, con voz temblorosa: calma, Juan. Aquí está tu hermana, ¿sí? No llores. El semáforo se puso en rojo. Autos parados, conductores jugueteando con el celular, oyendo música alta, quejándose del tráfico. Pero nadie miraba. Nadie notaba a esa niña con los calcetines caídos, la ropa pegada al cuerpo por la lluvia, las sandalias a punto de romperse. Lucía apretó al bebé contra sí, sintiendo el pecho apretar más fuerte. ¿Alguien los vería? ¿Alguien iba a detenerse y, por lo menos, preguntar si tenían hambre? Ya ni recordaba cuántos días llevaba aguantándose las ganas de llorar. Solo sentía ese nudo en la garganta, siempre peor cuando el estómago gruñía. Pensó en su madre. La cara de ella venía en destellos dulces, mezclados con tristeza. Su madre también se encogía en esas noches frías, cantando bajito para no asustar a sus hijos. Ahora Lucía apretaba la manta de su hermano con más fuerza, intentando darle el mismo calor, aun sabiendo que no era igual al de antes. La lluvia arreció otra vez, las gotas golpeando fuerte. Una ráfaga de viento hizo a Lucía temblar entera. Miró al cielo, como pidiendo alguna respuesta, pero solo recibió más agua fría sobre la cara. Los ojos le ardían, imposible saber si era por el llanto o por la lluvia. En una esquina de la acera, había un poste con la luz parpadeando. Lucía se fue hacia allá, buscando un poco de protección. El suelo era puro barro y envoltorios tirados por la gente. Miró alrededor, buscando alguna mirada bondadosa. Pero todos corrían hacia los autos, huyendo del frío. Algunos cruzaban al otro lado de la calle, ni esperaban que cambiara el semáforo, solo para no pasar cerca de los mendigos. Abrazó a Juan, sintiendo como su cuerpecito se empapaba. El bebé empezó a sollozar bajito, después gimió y abrió la boca en un llanto más fuerte. Lucía sintió que el pecho le dolía tanto que quería gritar. Pero no podía. Sus ojos recorrían el entorno, buscando un milagro. Vio una cafetería llena, gente sonriendo dentro, charlando, riendo alto.
Solo quienes miraban afuera podían ver a la niña sola, con su hermanito pegado al pecho. El tiempo pasó lento. Lucía trató de distraer a Juan. Habló bajito, cantó un trocito de una canción antigua. Pero solo consiguió más llanto. Él se mordía la manita, hambriento, buscando un aroma familiar. Lucía sabía que no había leche, ni galleta, ni nada. Solo ese vacío en la barriga de los dos. Se recostó en la pared húmeda, sintiendo el frío subir por la espalda. Se quedó allí, mirando la ciudad como si la vida continuara, pero olvidándola a ella. Un auto patinó en un charco y Lucía ni se movió cuando el agua sucia le salpicó los pies. Solo miró al cielo, en el silencio resignado de quien está cansada de pedir. En el fondo, dolía más ser ignorada por tanta gente que el propio frío. Solo quería que alguien la viera, que alguien le preguntara algo simple. ¿Estás bien? O al menos, ¿quieres comer? Juan ya ni lloraba, solo hacía un ruidito triste, rendido, acurrucándose más. Lucía sintió la tristeza pesándole sobre los hombros pequeños, pero no iba a soltar a su hermano por nada del mundo. Mantuvo los ojos bien abiertos, intentando ser fuerte, porque eso hubiera hecho su madre. Pero era difícil. Dolía el pecho, dolía el estómago. El mundo ni parecía verla. Mirando las luces de los autos reflejadas en los charcos, Lucía sabía que tenía que seguir. Por Juan. Por ella misma. Esperando que, algún día, alguien los viera de verdad aunque solo fuera un segundo. El viento cortaba la piel, un bajo esa marquesina. Ni siquiera era de noche aún, pero lo parecía. El cielo tenía ese color de hierro, pesado, y la lluvia golpeaba los tejados y bajaba por las alcantarillas sucias. Lucía tiró del abrigo viejo hasta cubrir mejor a Juan, que ya se había calmado. Ahora solo chupaba su puño, con las mejillas rojitas de frío. Ella se encogió allí, intentando hacer de su cuerpo un escudo para el hermano. Ya casi no tenía ganas ni de hablar, ni de llorar. Curioso cómo la lluvia podía lavar tantas cosas. El suelo, la cara de la gente apresurada, pero nunca el vacío que le apretaba a ella el corazón. En ese momento, sintió el colgante rozándole el cuello. Frío. Pensó que era otra gota más de lluvia, pero se dio cuenta que era la cadenita, asomando bajo la camiseta rota. Alzó la mirada, se limpió con un dedo sucio el brillo que le bajaba de los ojos y sostuvo el colgante pequeñito en la mano. Era una estrella. Muy simple, de hierro oscuro, solo con una piedrita clara en el centro, diminuta como una cabeza de alfiler. No era bonita para cualquiera que la mirara sin saber. Pero en ese mundo, solo había una cosa que realmente era suya, y era esa. Volteó el rostro, con miedo de que algún adulto pasara y quisiera arrancarle el colgante del cuello. Ya había aprendido, cualquier cosa valiosa en la calle desaparece rápido si te descuidas. Pero esa estrella, no. Lucía siguió aferrada a la cadenita, el dedito enredado en la estrella. Solo podía recordar la voz de su madre. Curioso, la madre se había ido apagando, casi no podía levantarse de la cama, pero igual parecía grande, fuerte. Tenía una forma de sonreír incluso cansada, como si guardara un secreto bueno bien adentro. Y antes de cerrar los ojos para siempre, acercó a Lucía y le susurró con una voz que era más aire que sonido. Algún día esto lo cambiará todo, mi niña. Nunca te lo quites del cuello, ¿sí? ¿Se lo prometes a mamá? En ese momento, Lucía no lo entendió. Pensó que su madre solo quería darle algún consuelo, como cuando le contaba historias antes de dormir. Pero ahora, allí, con los pies empapados y Juan tiritando, lo entendía de otra forma. Era como si la voz la envolvería, por dentro y por fuera, diciéndole que aguantara. El colgante parecía pesar más con cada minuto, pesaba por la nostalgia, por el recuerdo, por la esperanza. Daba miedo perderlo. Lucía bajó los hombros, agachó la cabeza y olió el pelito mojado de Juan. Él se removió, gruñó bajito, y ella le acercó la carita a la estrella, solo un momento. Cerró los ojos. Rezó, enredada y confusa, como aprendió mirando rezar a su madre. Dame fuerza, mamá. Solo hoy. Solo un día más. A la ciudad no le importaba. Al lado, los autos pasaban rápido. Una mujer de tacones se apartó de ellos, ni los miró. Un hombre bajo un paraguas elegante pisó un charco y puso mala cara, como si fuera a quejarse, pero solo apuró el paso y desapareció. El olor a comida venía de lejos, de algún sitio al que ella no llegaba. Sobre el asfalto, el reflejo de las luces hacía que todo pareciera fiesta, pero para Lucía solo era otro espectáculo al que no pertenecían. Juan ya dormía, respirando agitado,
el puño aún cerca de la boca. El colgante le dio la barbilla y Lucía se quedó un rato mirando. El metal era frío, pero en su memoria siempre estaba caliente. La estrella siempre estaba en el pecho de mamá. Allí arriba, sobre el corazón. Era donde Lucía se dormía en los días buenos, escuchando el tambor suave del corazón de su madre, sintiendo la respiración serena. Y cuando la mamá tosía tanto que no podía ni respirar, Lucía le apretaba la mano y susurraba: «Va a pasar, mamá. Ya va a pasar». Pero no pasó. Lucía pasó el dedo despacio por el borde del colgante. La piedrita del medio estaba opaca, manchada, pero en su cabeza seguía brillando. Debía ser muy importante para su madre, ¿no? Si no, no le habría pedido que nunca se la quitara. Quizá el colgante era una llave, o tal vez una promesa. O quizás, pensó en voz baja, era solo porque su madre quería que tuviera algo a lo que aferrarse cuando no quedara nada más. La lluvia aflojó un poco, y en el silencio solo quedaba el sonido de los autos y los pasos que nunca paraban. El frío seguía, implacable. Lucía tragó saliva. El estómago le reclamaba, hacía ruido de animal hambriento. Trató de ignorarlo. Era siempre así. Hambre, miedo, nostalgia. En medio de todo, Lucía sintió crecer una valentía extraña, como aquellas historias de gente enfrentando dragones que le contaba su mamá. Miró la calle ancha, el restaurante reluciendo al otro lado, los porteros corpulentos en la entrada. Y apretó el colgante con fuerza. Un día esto lo cambiará todo. Un día. Juan respiró hondo, sollozó suavemente dormido. Lucía bajó la cabeza, le dio un beso en la frente y susurró: «Yo te voy a cuidar, te lo prometo». Sostuvo el colgante hasta que la mano le dolió, como si dentro del cupiera toda la nostalgia, toda el hambre, toda la esperanza del mundo. Para cualquiera, era poca cosa. Para ella, era todo. Lo único que le quedaba de su madre, de la casa, de aquel tiempo en que había regazo y no miedo. Y cuando le fallara el valor, ella ya lo sabía. Apretaría esa estrella y recordaría la promesa. No importa lo que diga nadie, no importa cuántas puertas se cierren. Bajo esa marquesina, con Juan en brazos y el colgante sobre el pecho, Lucía respiró hondo. Y decidió, no iba a soltar su tesoro, nunca. Porque, de la manera más difícil, aprendió que cuando casi no queda nada, la esperanza es el tesoro más grande que hay. El frío de la noche ya se le había metido en los huesos. Al principio, Lucía trataba de ignorarlo, fingía que le temblaban los brazos solo por el viento, pero el vacío en el estómago dolía más que cualquier cosa. Juan, arropado en un pedazo de manta, dormía un sueño inquieto sobre su regazo. A veces sollozaba bajito sin despertarse, porque hasta dormido el bebé sentía hambre. El ruido de los autos al pasar levantaba salpicaduras y lodo sobre la acera. Todo parecía lejano, menos el olor a comida que escapaba del bonito restaurante al otro lado de la calle. Allí, dentro, la gente reía. Era fácil verlo porque las ventanas eran grandes, la luz cálida, copas levantadas. Adentro hacía calor, abrigos colgados en las sillas, gente elegante sirviéndose como si no existiese nada afuera. Una joven de pelo rizado se reía, la cabeza echada hacia atrás, justo cuando Lucía sintió el estómago rugir de verdad. Ese sonido que da vergüenza. Ella apretó aún más a Juan contra el pecho, notando cómo el bebé se movía, y pensó: si no pido, hoy dormimos sin nada. Le costó mucho decidirse a levantarse. El miedo era más fuerte que las ganas de comer. Pero miró a su hermano, la carita enrojecida entre la mugre, y recordó lo que siempre decía mamá: valentía, hija, el valor no duele, y fue avanzando despacio, como si caminara sobre vidrios rotos. Los guardias ni la miraron cuando se quedó parada al lado de la puerta. Los dos vestían traje negro. Uno tenía los brazos cruzados, la cara dura como una piedra. El otro masticaba chicle y miraba al vacío. Lucía pensó en pedirle a alguien de la cocina, tal vez una mujer buena con delantal, de esas que a veces sonríen. Pero nadie salía. Las personas que iban entrando al restaurante no la notaban. Ninguna mirada. Sintió que se le secaba la garganta. Temía que alguien la molestara, le gritara: «Fuera de aquí», como ya había escuchado otras veces. Pero el hambre tiraba más fuerte. Juan empezó a quejarse, moviendo las piernitas, como llorando en sueños. La manta estaba mojada en la punta, pesándole en la mano. Hizo todo lo posible para no llorar, porque sabía que, si dejaba salir una lágrima, ya no podría hablar. Se acercó más a la puerta. Los guardias la miraron de arriba abajo, con esa expresión de quien ya sabe lo que hay. Ella no sabía dónde posar la vista.
Solo sentía el corazón latiendo tan rápido que casi le dolía. Señor, su voz salió bajita, casi apagándose. ¿Tienen pan para mí y para mi hermano? Los hombres se miraron rápido, casi burlándose, pero con rostros cerrados. Ni respondieron. Uno giró la cara al otro lado, como si ella le hablara al viento. El otro ajustó el audífono, fingiendo arreglar algo en el saco. Nada. Como si la sea no existiera. Quiso desaparecer. Miró al suelo. Sus tenis estaban tan gastados que ya asomaba el dedo del pie por un agujero. Había un charco reflejando las luces del restaurante, y en el vidrio de la puerta, su reflejo. Una niña pequeña, pelo enmarañado, abrazando a un bebé flaquito con un gorro improvisado. No parecía ella. Parecía una de esas figuras de cartón que nadie nota. Alguien subió la acera deprisa, la empujó de refilón en el codo sin disculparse. Lucía ni se movió. Sintió una tremenda necesidad de volver a pedir, de insistir, pero el corazón ya estaba demasiado herido. Apretó la estrella del cuello, el colgante frío y pesado. Mamá, algún día esta estrellita va a ayudar, pero esa esperanza era algo lejano, casi imposible en aquel instante. El olor a pan, a carne, venía fuerte, casi burlándose de ella. Dentro del restaurante, un camarero servía sopa en un bol blanco. Lucía se encogió más, sintiendo la garganta arder. No era solo hambre, era saber que nadie allí la miraría. Nadie diría ven, siéntate un rato, come. Era peor que hambre, porque dolía en el pecho, dolía en los ojos. Al otro lado del vidrio, una niña, casi de su edad, jugaba con un celular rosa. En la mesa, el padre cortaba carne, muy atento, mientras la hija sonreía a la pantalla, tranquila y segura. Lucía recordó cuando tenía madre, cuando Juan era solo una panza creciendo. Ese recuerdo le hizo querer llorar de nuevo. Aguantó. Le dolían las manos. El bebé empezó a llorar bajito. Las personas dentro del restaurante ni volteaban la cara. Un guardia la miró de mala manera, hizo un gesto brusco y Lucía retrocedió un paso, a punto de tropezar. El frío parecía peor. El cansancio la tomó de golpe. En su cabeza, un pensamiento triste. ¿Será que uno nace para ser invisible así? Le daban ganas de gritar, pero sabía que no serviría de nada. Se quedó allí, inmóvil, por un tiempo que pareció infinito. Juan lloró más fuerte. El ruido de los autos creció, la lluvia empezó a arreciar. Nadie reparó en su rostro, la mejilla roja, sudor y lágrimas mezclados. Solo una más entre la muchedumbre. Dentro del restaurante, una carcajada estalló. Las luces se sentían aún más cálidas, el vidrio cada vez más grueso entre dos mundos. Lucía se dio media vuelta, apretando más el colgante, y sintió el sabor salado del llanto en la boca. El hermano en brazos era solo calor y peso. Todo lo que tenía. La vergüenza seguía quemando, pero el hambre era mayor. Y, aun sintiéndose invisible, fea, cansada, Lucía tragó saliva y se quedó allí, quieta en la acera, escuchando el llanto del hermano, mirando una puerta cerrada, y un hambre que solo crecía. La lluvia había dado tregua, pero el viento no. Lucía reajustó el pañuelo viejo alrededor del hermano, tratando de protegerlo de las ráfagas heladas. El bebé empezó a revolverse, resoplando bajito, ojos cerrados, cara roja de hambre. Ella ya sabía lo que venía después de este llanto pequeño, un llanto desesperado que aumentaba la vergüenza en la calle, hacía que todos miraran mal. En el movimiento de la acera bajo el toldo del restaurante, todos parecían tan arreglados, hombres de zapatos relucientes, mujeres en tacones, niños riendo porque tienen comida y cariño. El olor a carne asada de dentro mareaba y hacía que el estómago de Lucía rugiera más fuerte. Quería huir de allí, pero el hambre la clavaba al suelo. En la puerta, dos hombres de traje reían de algún chiste. Cuando ella se acercó, uno se dio la vuelta, el otro ni se movió. Lucía bajó la mirada, con miedo de pedir otra vez y volver a recibir solo silencio. Pero el llanto de Juan iba creciendo, ganando fuerza. Eso le partía el pecho, era como una alarma en el mundo. Meció a su hermano como hacía mamá, pero no servía. Seguro era pura hambre. Entonces la puerta del restaurante se abrió despacio, y una ráfaga de olor a comida caliente se escapó, junto con un hombre solo. Salía erguido, traje impecable, rostro duro, olor a perfume caro y fuerte que pica en la nariz. Ni parecía caminar en la misma ciudad helada que ella. Lucía ya había oído historias de ese hombre. Los niños de la calle le decían Don Montenegro, contaban que era dueño de medio barrio, mandaba en el ayuntamiento, tenía empresas, pero nunca había dado ni una moneda a nadie. Incluso de lejos,
se notaba que él era distinto. Esa mirada, siempre clavada al frente, nunca se desviaba, como si no le pesara nunca la tristeza. Juan empezó a llorar más fuerte y Lucía sintió el pánico creciendo, el calor subiéndole al rostro. Ya no era momento para el orgullo. Respiró hondo, intentó que la voz no le temblara, y fue tras él, corriendo a pasitos pequeños con el peso del hermano en brazos. «Señor», lo llamó, primero bajito, casi sin aire. Él no miró, giró la cara hacia otro lado, acelerando el paso. Casi desistió. Pero Juan, con la carita empapada, abrió la boca en un grito doloroso, ese sonido que duele a quien ama. Varias personas la miraron de lado. Una señora sacudió la cabeza, como si Lucía fuera una mancha fea en la acera limpia. «Señor, por favor, solo un poco de leche para mi hermano». Esta vez le salió más alto, apretado, casi gritando. Había que olvidar la vergüenza, porque Juan se le encogía en los brazos. Solo un poco de leche, pensó. Ni pedía comida, ni para ella, solo leche. El hombre se detuvo solo 2 segundos, como quien siente una mosca molestando. Lucía casi lo creyó. Pero enseguida él siguió, la cabeza erguida, ojos en el celular. El ruido de la ciudad devoró su voz. Pasaron unos segundos que parecieron horas. Lucía bajó la mirada, tragando saliva, sintiendo que le ardían las mejillas. El brazo le pesaba, el pañuelo estaba resbalando y Juan no dejaba de llorar, ahora sollozando, con la carita enterrada en el abrigo viejo. El olor agrio de la leche ausente, el cuerpecito caliente de fiebre que ella prefería no notar. A pesar de todo, Lucía se esforzaba para no llorar. Miró los escaparates cercanos, los zapatos limpios, las luces del restaurante parpadeando detrás de ella. Todo era lejano, como un sueño que no es para una niña como ella. Se quedó un tiempo allí, sintiendo las gotas frías resbalarle por la cara, pensando si valía la pena volver a pedir, si sería mejor probar en otro restaurante. Pero, de repente, el viento le trajo de regreso el perfume. Y con él, una duda, como si un hilo invisible la uniera con ese hombre. Algo raro en el modo en que él metió la mano en el bolsillo, dudó antes de cruzar la calle. Lucía se volvió a sentir una sombra. Miró sus propios pies sucios, le dieron ganas de esfumarse. Pero no tenían a dónde ir, tenían a Juan, tenían hambre, solo se tenían el uno al otro. El peso del colgante frío le rozó el pecho, trayéndole un recuerdo dulce y doloroso. Sujetó el colgante con los dedos entumecidos. Recordó a la madre diciendo, «Esto te va a proteger, hija. Nunca lo pierdas. Trae suerte, trae cambio». Tantas promesas que ahora parecían mentira. ¿Suerte? ¿Cambio? Solo veía frío, hambre, y un señor rico y lejano. Los autos deslizaban despacio por el asfalto mojado, reflejando las luces de los letreros. El bebé en brazos lloraba bajito, casi cansado. El silencio entre un sollozo y otro era lo que más dolía. Dentro de la cabeza de Lucía todo era tempestad, miedo, angustia, añoranza de mamá, bronca con el mundo. Pensó, nadie ve de verdad a una niña perdida en la acera. Nadie frena. El señor de traje lo había confirmado. Ni dudó, ni la miró a los ojos, solo un paso rápido más y la mirada impenetrable. Puede ser que, para él, pedir comida para el hermano fuera solo una molestia. Para los demás, ya era normal no notar a una niña con hambre, ya lo habían visto 1000 veces, parte del paisaje. La noche, que antes era solo fría, ahora parecía todavía más dura. Lucía mecó al hermanito una última vez, apretando fuerte el colgante y en voz bajita, solo para él, dijo, «Calma, Juan. Lo vamos a lograr». Sin saber cómo, Lucía tuvo ganas de gritarle al mundo, pero solo salió otro suspiro cansado. Volvió a ajustar el pañuelo, acurrucó a Juan cerca del pecho, contuvo las lágrimas. El restaurante seguía lleno de gente sonriendo y comiendo, pero para ella solo estaba esa acera mojada, una colilla de cigarro, y el perfume caro alejándose. En el fondo, una duda le golpeaba fuerte. ¿Será que algún día alguien la miraría de verdad? ¿O era simplemente un rostro olvidado entre tantos? Lucía hizo intención de irse, sin saber que, esa noche, algo invisible ya había cambiado. Pero, en ese momento, era solo otro pedido ignorado en medio del frío. Por encima del ruido de los autos y la lluvia golpeando los toldos del restaurante, todo quedó como en cámara lenta por un instante. Arthur ya estaba casi dándose vuelta, ¿no? El maletín en la mano, el abrigo de lana caro chorreando agua, el rostro impasible, duro como si nada le tocara. Lucía lo miraba con la última chispa de esperanza, abrazando a Juan,
El bebé envuelto en la mantita fina, la carita mojada, solo respirando hondo para no romper a llorar también. Ella iba a rendirse, ya bajaba la cabeza, pero Arthur se detuvo de golpe. Se paró, como si lo hubiera fulminado un rayo. Sus ojos se clavaron en un punto en el cuello de la niña, entre los mechones de pelo enredado y mojado que cubrían el colgante que ella protegía, casi instintivamente. Aquella estrellita pequeña, dorada, gastada por el tiempo, pero con un brillo que se negaba a desaparecer. Era lo que su madre le había dejado, eso que a veces sujetaba cuando la vida dolía, cuando el día era demasiado duro. Lucía nota la mirada del hombre, se tensa, sin entender. Aprieta al bebé con más fuerza. Se queda quieta, porque no sabe si él va a gritarle, a echarla de ahí, o si tal vez llamará a alguien para sacarla a empujones. Pero no. Arthur deja caer el maletín al suelo, sin notar lo que hace. La mano le tiembla al acercarse. Se agacha despacio, sin hacer ruido, sin prisas, como si temiera asustar. Lucía siente ganas de escaparse, pero está cansada, le duelen las piernas de tanto andar, el hambre ardiendo en la barriga. El bebé ahora está quietito, los ojos a medio cerrar, solo buscando consuelo en su cuello. El hombre está de rodillas frente a ella, en plena acera mojada, con un traje que vale más que muchas casas juntas. Pero lo que llama la atención ya no es eso. Es su rostro, que cambió de repente. Aquella expresión dura, de quien vive blindado, se quiebra. El gesto se vuelve asustado, casi perdido, como si hiciera años que no veía algo igual. Mira directamente el colgante. Mira, vuelve a mirar, como si no pudiera creerlo. En ese instante, hasta el viento y la lluvia parecieron parar un poco, para escuchar también. Las bocinas de los autos se oían lejanas. Los que salían del restaurante, corriendo para cubrirse, ni prestaban atención. Quedan ellos dos ahí. Un hombre que nunca descendía de su pedestal. Una niña con los pies doloridos y fríos, luchando por esconder el miedo, la tristeza. Su rostro cerca, los ojos llenos de lágrimas, los labios temblando como si contuviera 1000 palabras. La voz no sale, aún no. Toca la cadenita despacio, con la punta de un solo dedo. Siente la superficie del colgante, esa forma de estrella, igualita al dibujo del recuerdo que esconde, guardado bajo llave, incluso intentando olvidar. La hija pequeña, la esposa, esa familia que cree haberlo perdido todo de una sola vez. Lucía abre los ojos de par en par, el rostro sucio, las mejillas cortadas por el frío y el viento. No entiende por qué el hombre de toda esa riqueza tiembla frente a ella, porque casi llora solo de mirar el collar colgando ahí. Espera lo peor. Cree que tal vez van a intentar quitárselo. Piensa que siempre hay algún adulto queriendo arrebatarle lo poco que aún tiene. Y Arthur respira hondo, como si cada gota de lluvia pesara toneladas. Su mano firme, acostumbrada a papeles, a decisiones frías, a tenerlo todo bajo control, no deja de temblar. Mira a Lucía. Ve algo en su cara que reconoce. Algo antiguo, tal vez la forma de los ojos, la curva de la nariz, o la manera en que protege al bebé mientras soporta que todos la miren diferente. El silencio es tan fuerte que parece un ruido dentro de la cabeza de ambos. Solo el llanto bajito de Juan rompe un poco el aire, y Lucía acaricia automáticamente la carita de su hermano. Arthur la observa, esperando permiso. Señala el colgante, casi suplicando, con la voz atorada. ¿Puedo ver? Sale tan bajito que casi no se escucha. Lucía no sabe si puede, pero no tiene fuerza para negarse. Suelta lentamente la cadenita, mostrando el cuello flaco, ya marcado por la suciedad de la calle, por una vida demasiado pesada para quien solo tiene 7 años. Arthur toma el colgante, siente el peso liviano, lo frota con el pulgar como si quisiera despertar recuerdos, certezas, tiempos que no vuelven. Cierra los ojos un segundo, vence un llanto mudo guardado durante años. Vuelve a mirar a la niña, ahora desesperado, queriendo entender. Su boca forma preguntas mudas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde conseguiste esto? Lucía traga saliva. Nunca vio a un adulto tan asustado, ni cuando su madre enfermaba, ni cuando le pidieron que se fuera del albergue por última vez. Ahí, las lágrimas del hombre y su forma arrodillada hacen que todo sea más extraño, pero también menos aterrador. En el fondo, siente que algo está cambiando, como si el mundo finalmente la mirara de verdad, aunque solo fuera un instante. La lluvia vuelve a arreciar, empapando todo alrededor, pero ellos no se mueven. Dos desconocidos unidos por un pequeño trozo de esperanza. El colgante brilla. Arthur lo sostiene como si fuera lo único importante en el mundo. Hasta el tiempo se detiene. Y por un momento,
Nadie allí es rico ni pobre, solo alguien intentando, como puede, sostener lo que importa. Arthur quedó allí, de rodillas en la acera mojada, cerca de los charcos que reflejaban la luz amarilla del restaurante. No se podía saber si era lluvia lo que goteaba de su cabello, o si eran lágrimas corriendo por su rostro, pero sí se notaba que estaba distinto. Tomó la mano de Lucía con mucho cuidado, un poco tembloroso, como si temiera apretar demasiado y ella se desvaneciera. Su voz salió baja, un poco entrecortada. Señaló el colgante, que estaba sucio, brillando apenas, colgando de su pecho. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó sin levantar la mirada, como si la pregunta pesara demasiado. Lucía dio un paso atrás, contuvo la respiración. La lluvia ya los había congelado a ambos, pero la forma en que él habló la heló por dentro. Lucía miró a su hermano en brazos, que tenía las mejillas rojas de frío. Luego miró a Arthur, y se quedó callada un rato. Sabía que nunca un extraño le había preguntado en serio por ese colgante. Ni la policía, ni nadie del albergue, nadie. Solo su madre, que siempre le decía que lo cuidara. Respondió bajito, casi al suelo. Era de mamá. Mi mamá me lo dio antes de ir al hospital. Dijo que era para que nunca olvidara quiénes éramos. Era valioso, pero no por dinero, por familia. Arthur cerró los ojos de inmediato, como quien recibe un golpe en el estómago. Soltó un suspiro largo, se llevó la mano a la frente. Las lágrimas brillaban en sus ojos, intentando contenerse y sin lograrlo. Se giró hacia la acera, buscó, perdido, alguna respuesta en el asfalto mojado. Por unos segundos nadie habló. Solo el ruido de los autos pasando, y el llanto bajito de Juan por hambre. El viento metía ráfagas que calaban hasta los huesos. El olor a comida rica del restaurante contrastaba con el estómago de Lucía gruñendo. Arthur trató de hablar, pero la voz le falló. Tragó saliva, respiró hondo, y solo pudo mirar el colgante. Sus dedos llegaron a temblar mientras tocaba la estrella de metal, con tanto cuidado que parecía temer romperla. Esto ya lo he visto antes, dijo, con la voz quebrándose. Era de mi hija, era idéntico. Se atragantó con su propia saliva, los ojos bien abiertos, mirando a Lucía ahora de verdad, como si viera algo imposible. Lucía notó que él estaba llorando, aunque fuera un hombre grande, importante, de traje caro. Eso la asustó y le provocó algo raro, porque por primera vez el adulto parecía tan perdido como ella. En el silencio que quedó, cada gota de lluvia cayendo en el cemento sonaba más fuerte. Las luces de los autos de aplicación, pasando al otro lado de la calle, parpadeaban sobre todo. Lucía apretaba fuerte a su hermano, sintiendo el pecho estrujado de miedo y, al mismo tiempo, una pequeña luz encendiéndose adentro. El rostro de Arthur cambiaba a cada momento. Parpadeaba, apretaba la mandíbula, mordía el labio como un niño intentando no llorar. Parecía revivir un trozo de su pasado, porque empezó a hablar solo, bajito, mirando a la nada. Perdí todo en aquel incendio, mi esposa, mi hija. Solo quedó un colgante, igual que este, murmuraba, casi en susurro, como si conversara con un fantasma. Lucía, con esa valentía de quien ya no tiene a dónde ir, tiró de la cadena y se la mostró de cerca. «No me lo vas a quitar, ¿verdad?», preguntó temblando. La inseguridad se escapaba entre las palabras, pero tenía ese resguardo de quien ya ha recibido muchos golpes de la vida. El hombre negó varias veces con la cabeza, sollozando bajito. «No, no, jamás haría eso. Yo solo, necesito saber, ¿tú, te acuerdas de tu mamá?». Su rostro buscaba esperanza, como si el mundo dependiera de la respuesta. Lucía sintió un calor diferente, uno que casi había olvidado, casi esperanza. Recordó a su madre. La risa débil de los últimos días, las manos siempre tibias en la frente de los hijos, el olor a jabón sencillo, el último beso en la frente antes del hospital. Recordaba su voz bajita diciendo «Cuida de Juan, que te quiero, hija», y la rapidez con que le dio el colgante, como si supiera que se iría para siempre. Arthur, de rodillas, estaba derrumbado. Ya no era gigante ni poderoso. Solo un hombre roto, pidiendo respuestas a una niña asustada con su hermano hambriento en brazos. El peso de ese silencio era tal que se podía cortar en el aire. Lucía vio que el dolor de él se parecía al suyo. Por un instante, los dos parecían mudos en el mismo idioma, casi familia, pero aún con miedo de creer en ello. Juan, inquieto, empezó a llorar más fuerte. Era hambre, era sueño, era frío. Ese ruido rompió la burbuja triste del momento. Lucía hizo todo para mecerlo, aunque cansada,
tratando de calentar al bebé con su mano flaca. Arthur respiró profundo, conteniendo el llanto a duras penas. Volvió a mirar a Lucía, intentando parecer adulto, pero solo pudo susurrar. Mi hija. Era pequeña, tenía rizos así. Mira, y una mirada fuerte, igual a la tuya. Se llamaba. Se detuvo, atropellado, mirando hondo a Lucía. ¿Cómo te llamas, pequeña? La respuesta salió lenta, casi mordiendo las sílabas. Lucía, soy Lucía. Eso pareció terminar de derrumbar a Arthur. Su boca tembló, como si las palabras no cupieran dentro. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como los hombres ricos nunca lloran en público. Alto, feo, verdadero. Aunque no entendía bien, Lucía sintió el peso de todo aquello. Era dolor antiguo mezclado con esperanza. No sabía si abrazarlo, si salir corriendo, o si quedarse ahí. Su hermano se quedó dormido del cansancio contra su pecho, y la lluvia ya no estaba tan fría. Ahí, en ese trocito de acera, todo quedó suspendido, congelado entre el pasado y lo posible. El hombre rico y la niña pobre, juntos por un colgante y un recuerdo, tratando de encontrar en el otro aquello que el mundo entero les había negado. Nadie más veía, nadie más importaba, solo ellos y esa posibilidad extraña de familia. La lluvia ya no caía tan fuerte, solo goteaba gruesa sobre el toldo del restaurante iluminado, tac tac tac, como un latido que se niega a parar. Lucía se sentó despacio en el borde de la acera, empapando toda su falda fina. El bebé se movió en sus brazos, con las mejillas pegadas a su hombro, medio dormido, medio sollozando como quien no entiende el mundo, solo siente que duele y hace frío. Arthur se agachó despacio en la acera mojada, su traje caro tocando el suelo sucio, y ni siquiera pareció notarlo. Se quedó mirando a Lucía de una manera diferente. Las luces detrás dibujaban apenas las líneas duras de su rostro, la frente marcada, los ojos enrojecidos, pero intentó afirmar la voz y pidió, casi en un suspiro. Hija, por favor, cuéntame. Cuéntamelo todo. Al principio, Lucía no sabía si podía confiar. Se enredaba con la cadenita de su cuello, los deditos sucios temblando. El colgante de estrellas se movía, brillando con restos de lluvia. Apretó los labios, miró al hermano y al hombre, se quedó así mucho rato, como si tuviera que escoger a dónde mirar, como si cada dirección fuera peligrosa. Yo no tengo mucho que contar, señor. Mamá era buena. Siempre decía que todo iba a mejorar, que volveríamos a casa cuando ella sanara. Pero después se puso muy flaca, muy blanca, le costaba respirar y me pedía que le cantara. Yo le cantaba bajito, ¿sabe? Para que no olvidara cómo se sonreía. Las palabras salieron muy bajitas, casi perdiéndose junto al ruido lejano de los autos y el goteo de la lluvia. Arthur cerró los ojos un momento, sintiendo eso de otra manera. Veía a la niña ahí, pero también recordaba su casa antigua quemándose, los gritos de aquella noche que nunca pudo olvidar. Lucía respiró hondo, olió al bebé, lo envolvió bien con el trapo. Al principio había comida. Después todo se fue acabando despacito. La leche se volvió agua. El pan ya no era nada. Y Juan se ponía moradito, llorando de hambre. Yo le pedía a la gente, pero nadie miraba, nadie respondía. Se quedó callada un rato. El silencio creció. Solo quedaba el sonido de las gotas, ese olor feo de alcantarilla, y el bebé quejándose en su ombligo. Un día, mamá me pidió que prometiera. Dijo, cuida de tu hermano. No lo sueltes nunca. Nunca. Este colgante va a cambiar tu suerte, hija. Espera y confía. No lo vendas ni lo cambies, porque es lo único bueno que te queda. Lo prometí. Y luego, la noche siguiente, ya no despertó. Yo intenté moverla, la sacudí, le grité bajito. Pero solo se quedó acostada, no abría los ojos. Entonces Lucía rompió a llorar bajito, moqueando, escondiendo la cara contra el niño. Pero el llanto salió de verdad, dolido, como si ni recordara la última vez que había llorado, como si lo hubiera guardado todo ahí dentro y ya no cupiera más. El hombre no pudo tocarla. No supo si podía. Se aferró a su propia rodilla con fuerza, tratando de controlarse. Sus ojos brillaban mojados, escurriendo lentamente sobre la cara seria. Ella habló. Me quedé esperando a que alguien viniera por nosotros. Nadie vino. Los vecinos solo se quejaban del olor y nos mandaron a irnos. Salí con Juan envuelto, corriendo, con miedo de que me lo quitaran. Ya dormí detrás de tachos de basura, ya me mojé, ya me ha dolido la panza y se me pasó. Pero Juan solo me tiene a mí. No me puedo enfermar porque si yo caigo él también se va, igual que mamá.
Los autos pasaban cerca, gente cruzando la calle huyendo de la lluvia. Nadie notaba la escena de los tres acurrucados en la acera. Parecía que eran invisibles en el mundo real. Solo existía esa tristeza ahí, y ese frío pegado a la piel. Lucía tomó el colgante en la mano, lo apretó y se lo mostró a Arthur. Decía que era de familia, que vino de alguien importante, que tenía que guardarlo como si fuera su corazón. La niña miró a los ojos del hombre. No había rabia ahí, solo una súplica silenciosa. Mírame, créeme, no me sueltes ahora. Arthur vio todo eso y sintió que el rostro le dolía. No era solo tristeza. Era una presión distinta en el pecho, culpa, unas ganas inmensas de hacer retroceder el tiempo o de haber visto antes lo que tenía justo delante. El bebé en brazos de la hermana se despertó de repente, lloró finito. Lucía no se asustó. Solo sacó un biberón viejo, le mostró que solo tenía agua, lo agitó y se lo dio a su hermano igual, con infinito cuidado, tratando de engañar su hambre, intentando protegerlo de un modo que nunca la protegieron a ella. El hombre, que siempre parecía duro, sintió vergüenza de sí mismo por primera vez. Sus manos temblaron. No hablaba, solo miraba, como si por fin escuchara una historia que nadie quiso oír, ni él. Por un momento, todo quedó en completo silencio. Las luces del restaurante parecían lejanas, el frío se hundía hasta los huesos, pero ahí, todo se sentía más liviano porque al fin alguien escuchaba, de verdad, por primera vez. Y, sobre aquel suelo sucio, con las lágrimas mezcladas con la lluvia, Arthur supo que algo dentro de él había cambiado. Y ya no podía fingir. El cielo seguía gris cuando Arthur habló. Su voz parecía un poco atragantada, y por un momento, Lucía no supo si había entendido bien. Le pidió que fuera con él. No dio muchos detalles, solo dijo que necesitaba una respuesta. «Confía en mí. Solo por hoy», murmuró rápidamente, como si ni él creyera en esa frase. Lucía miró a Juan, que ya casi dormía aferrado al cuello de su blusa, y luego miró ese coche negro parado en la esquina, el chofer esperando afuera, de pie y con paraguas en la mano. De repente todo quedó en silencio. Incluso el ruido de los autos en la avenida se sentía lejano. El mundo entero, por unos segundos, solo era ella, su hermanito y ese hombre aún algo tembloroso, aunque intentaba poner cara seria. Dudó. Siempre le dijeron que no confiara en extraños, que nunca aceptara nada de un señor de traje. «Esos ni nos ven», decía doña Norma en la plaza. Pero Arthur ya no era solo un extraño. No después de tantas lágrimas, tantas preguntas, esa mirada que dolía de tan afligida. Él tendió la mano, esperando. Sus ojos y los de ella no se apartaban. En el fondo del pecho, Lucía sintió que el miedo la abrumaba, pero también unas ganas de creer. Debía al menos una oportunidad a lo que su madre le había dicho, que ese colgante lo cambiaría todo. Respiró hondo, apretó a Juan más fuerte contra el pecho y se levantó despacio. Caminando hasta el coche de Arthur, el suelo parecía resbaladizo, mojado por la lluvia. El chofer abrió la puerta. Los miró de arriba abajo, primero sorprendido, luego desviado, sin saber si debía preguntar algo o no. Lucía entró casi encogiéndose, los pies sucios manchando la alfombra clara, tratando de esconder las manos sucias, con el miedo marcado en la cara. El chofer intentó sonreír suave, pero solo salió silencio. En el coche, todo era diferente a lo que había conocido. El asiento era tan blando que daba miedo hundirse para siempre. No olía a fritura y moho de la calle, olía a cuero, a perfume suave, como los jabones de hotel que de vez en cuando encontraba en las esquinas. «One refund fino, sin abrir los ojos». Lucía lo meneó despacito, intentando calmarlo a él y a su propio corazón. Sus brazos ya dolían, pero no soltó al hermano ni siquiera para arreglarse el pelo. Sentía la mirada de Arthur, medio perdida, medio buscando conversar y sin hallar valor. Él se aclaró la garganta, movió las manos, rascó el reloj varias veces. A cada semáforo, la miraba por el retrovisor. Solo se oía el motor, casi nada más. De vez en cuando, una gota en el cristal. Las luces de los postes pasaban rápido sobre su rostro, dibujando sombras en sus ojos profundos y asustados. Lucía no sabía a dónde iban. Solo sabía que él dijo clínica. Habló bajito, casi pidiendo perdón. Eso daba aún más miedo. «Solo es un examen», explicó él, vocecita de nuevo, sin querer mirarla. Parecía avergonzado, o tal vez solo cansado de hacer preguntas sin respuesta. En ese coche calientito, Lucía sintió el frío resbalarle por la espalda. En la calle, siempre estaba alerta, atenta a cada esquina, cada persona, cada bocina.
Ahí era otra cosa, un silencio que dolía más que cualquier ruido de la ciudad. Juan movió el bracito, pegándose a su panza, y Lucía lo apretó aún más, tratando de protegerlo del mundo, del susto, de lo que fuera que viniera. El coche atravesó calles que ella solo conocía de oídas, nombradas por adultos, llenas de edificios altos, tiendas encendidas incluso tarde. Cada vez que veía a alguien bien vestido mirando tras los vidrios, su corazón se aceleraba, casi explotándole en el pecho. ¿Entrarían en un hospital? ¿Creerían en su historia? Arthur no dejaba de jugar con el reloj. A veces cerraba los ojos, respiraba hondo, como quien intenta arreglar el mundo en la cabeza y no puede. Su rostro ya no era el mismo de antes. Había cansancio, un miedo igualito al de ella. Él, tan rico, tan poderoso, ahora era solo un hombre buscando respuestas en los ojos de una niña. En el asiento de atrás, Lucía sacó el colgante y miró la estrellita gastada. Pasó el dedo despacio, recordando a su madre diciendo que el día en que todo pareciera imposible, confiara. Miró a Arthur, que de pronto notó el gesto. Ambos se buscaron en el retrovisor. Él sonrió, casi sin proponérselo, torcido, como quien aún no cree estar ahí. Al llegar a la clínica, el coche paró despacio en la puerta. Un guardia abrió la puerta. Esta vez, Lucía tembló de verdad. Le dio vergüenza sus pies descalzos, la blusa manchada, pero respiró hondo, porque Juan lo necesitaba. Arthur bajó primero, se acomodó el saco y se puso a su lado, casi como para proteger. Le extendió la mano para ayudarla. Lucía, con la vergüenza y el orgullo revueltos, aceptó. La sala de espera era fría, blanca, llena de cuadros con paisajes. Olía a limpieza, un aroma dulce, extraño. Lucía se sentó en una esquina, manteniendo a Juan bien envuelto. Arthur quedó de pie, yendo y viniendo, mirando el móvil y guardándolo una y otra vez. Se hablaba a sí mismo bajito, palabras que nadie entendía. Cuando la enfermera llamó, Lucía sintió las piernas flojas. Arthur se acercó, puso la mano en su hombro suavemente. El contacto fue leve, inesperado, pero sincero de alguna manera distinta. «Será rápido», prometió, casi pidiendo disculpas. Ella solo asintió, con las lágrimas contenidas, sintiendo miedo, esperanza y una nostalgia fuerte por su madre, todo mezclado. En ese pasillo helado, con su hermano en brazos y un millonario al lado, Lucía ya no sabía si era un sueño o una pesadilla. Solo tenía claro una cosa, en algún lugar ahí, podía estar esperando otra vida. Más allá de cualquier examen, más allá de cualquier respuesta, en ese momento, solo sentía unas ganas enormes de creer que alguien por fin los estaba mirando. Y solo por eso, cerró los ojos y siguió adelante. Al principio, Lucía ni nota lo mucho que pesan las miradas ajenas. El portón de la casa de Arthur se abre despacio, ruidoso, como si hasta el hierro viejo le temiera. Pero ahí era bonito, jardín bien cuidado, pasto cortado, aroma a flores en el aire. El conductor le indica que entre, secando el asiento para que el bebé se siente. Lucía aprieta a su hermano contra el pecho, los dos todavía empapados, aunque el coche ya se detuvo hace rato. Cruzó el vestíbulo gigante sin querer mirar arriba. Temía romper algo solo con los ojos. Una señora de cabello recogido, ropa impecable, los brazos cruzados junto a la puerta. Ni buenos días, ni nada. Solo movió la boca, casi sin sonido. «Va a subir con esos dos, señor Arthur». Él solo la miró de vuelta, bien cansado, y subió. El pasillo parecía de hospital, todo blanco, todo excesivamente limpio. El suelo hacía eco con cada paso. Juan empezó a toser, quejándose bajito. Lucía sintió una vergüenza tan grande que le dolía en el estómago. Quería pedirle perdón hasta la alfombra. Arthur solo se detuvo ante la puerta de un cuarto, la abrió despacio. «Aquí se quedan ustedes». La habitación era cálida, todo olía a ropa nueva. No olía a gente, ni a mamá, ni a vida. Los dejaron ahí, con una cama enorme, almohada mullida, juguetes nuevísimos en una esquina. Pero no eran de ellos. El silencio mordió más que el frío de la calle. No pasaron ni 2 minutos y empezaron las voces afuera. Susurraban, pero en el fondo, lo hacían a propósito. El patrón se volvió loco, ¿para qué esto justo ahora? Van a robarlo todo. Unos pasos arrastrándose, alguien tocó la puerta suavemente. Era la misma mujer de antes, sostenía una toalla con la punta de los dedos, como si cargara basura. «¿Le puedes dar un baño al bebé? Hay jabón ahí. Después, cuida de no ensuciar la cama». Se fue con el mentón duro, mirando a Lucía de pies a cabeza. Lucía quiso desaparecer, ser pared, ser polvo.
Se sentó en el suelo, intentó quitarle la ropa a Juan. Casi destrozó el trapo viejo. El bebé le mordió la mano de hambre y ella fingió que no era nada. Mientras lavaba a su hermanito con cuidado, comenzó a escuchar risas por el pasillo. Voces gruesas. ¿Ahora dónde va a dormir el mendigo? Carcajadas bajas. Lucía agachó la cabeza. Fue hasta la ventana. Afuera la lluvia caía entre las hojas. Un pajarito tiritaba bajo una rama. Entendió al instante. No importaba dónde estuviera, siempre sería extraña. Solo tenía a Juan. De pronto, él lloró más fuerte. Un llanto que venía de hambre, no solo de frío. Lucía lo abrazó, lo balanceó, le cantó una canción de mamá, bajito, para que nadie la oyera, pero con tanta fuerza que casi se ahoga. Luego los fueron a buscar para desayunar. Pero cuando entraron en la cocina, se detuvieron en seco. Todos los demás también. Había hombres de traje, mujeres con joyas, gente de brazos cruzados y miradas frías. Arthur estaba allí, sentado. Ni miró a los demás, solo acomodó la silla. Le indicó a Lucía que se sentara también. Ella se quedó inmóvil. Imaginó la mano de su madre empujándola suave. Anda, hija. El suelo parecía moverse bajo sus pies, de tanto miedo de meter la pata. Se sentó muy despacio, con Juan pegado al regazo. Los cubiertos chocaban con las tazas, pero nadie le hablaba, ni la miraba bien. Era como si Lucía fuera una mancha. Vio a una mujer empujar la bandeja alejándola, más todavía. Solo las migas, un pan aplastado. Nadie dijo nada. Un joven bajó la voz y le habló al oído a Arthur. Esto es el fin de los Montenegro. El rostro de Arthur se puso duro, tenso. Apretó el puño debajo de la mesa. Las palabras comenzaron a deslizarse de boca en boca, cada quien creyendo que ayudaba. Vas a arruinar tu imagen. Esa niña ni parece de tu sangre. ¿Te imaginas lo que van a decir? La mujer mayor miró a Lucía e hizo un sonido feo, de asco. Esos mocosos solo traen enfermedad y problemas. Lucía bajó la mirada, pero no lloró. Miró a su hermano, con la boquita sucia de la leche que quedaba, y respiró hondo. Pensó en la calle, en la lluvia, en el miedo a tener que correr otra vez. Su cuerpo temblaba, pero por dentro, sabía que aún tenía que aguantar. Eso se lo prometió a su madre, a sí misma y al bebé. Arthur pidió permiso, la voz débil. Tomó el plato de Lucía y él mismo le sirvió un poco de comida. El salón quedó en silencio de golpe, como sin creérselo. Arthur la miró, los ojos rojos, respirando hondo y pesado. Parecía querer decir algo, pero solo se pasó la mano por la cabeza, despacio, y siguió serio. El resto del desayuno fue largo. Gente entrando y saliendo, susurrando, siempre observando a la niña de reojo. Hasta los empleados actuaban distinto, limpiaban más fuerte cerca de ella, golpeando el trapo, con cara cerrada. Lucía no movió un músculo, solo abrazó a Juan. Después llevó al bebé al cuarto otra vez. Se quedó ahí sentada en el suelo, sintiendo la comida en el estómago, ni siquiera podía aprovecharla. El pecho le pesaba, las voces pegadas en la cabeza. Pensó en su madre. Algún día esto lo cambiará todo, hija mía. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? La vida ni se sentía suya. Al final de la tarde, escuchó otra vez discusiones. Arthur peleaba con alguien, voz fuerte, diciendo, solo es una niña. La respuesta llegaba dura, no lo arruines todo por lástima. Sus nombres, el de ella y el de Juan, pasando de boca en boca, como si solo fueran un problema. Lucía miró a su hermano y lo apretó fuerte. Aunque tenía miedo y vergüenza, le susurró, voy a cuidar de ti. Nadie nos va a sacar de aquí. Cerró los ojos, sintió el olor a almohada limpia, y deseó por un minuto un mundo donde no tuviera que pedir permiso para existir. Allí, dentro del capullo que era el abrazo de los dos, el ruido de los demás no entraba. Al menos por un rato. La noche cayó pesada sobre la ciudad, como si fuera una manta gruesa y húmeda. Las luces de los autos pasaban lejos de Lucía y Joao, que estaban agachados junto a un banco de la plaza, escondidos del viento fuerte y tratando de protegerse del frío con una cobija vieja que alguien les había dado 2 días antes. El sonido de la lluvia golpeando la lona de la carpa improvisada se volvió casi un mantre. Por un instante, parecía que todo afuera se había desvanecido, como si no existiera nadie en el mundo más que los dos hermanitos. Joao dormía encogido sobre el pecho de su hermana, respirando cortito como un bebé, la carita hundida en el pliegue de la camiseta de Lucía, empapada hasta la cintura. Ella apretaba con la mano el colgante de Estrella. Era solo una piecita pequeña de metal, gastada en las puntas, pero ahí cabían todo el valor y los recuerdos de una familia rota.
Eso era su coraje. Solo que, en el fondo, Lucia no se sentía valiente. Sentía miedo, un miedo que le apretaba la barriga y no la soltaba nunca. Acababa de cerrar los ojos, tratando de convencerse de que esta vez nadie los notaría en ese rincón oscuro. Pero el sueño no llegaba fácil. De vez en cuando escuchaba voces lejanas, pasos apurados de gente que cruzaba la plaza. Siempre mirando alrededor, como un pájaro asustado. De repente, sintió una presencia extraña. Primero fue solo un susurro, un ruido distinto de la lluvia. Luego, el chasquido de una rama rompiéndose demasiado cerca. El corazón de Lucia saltó, miró alrededor, apretando a su hermano más fuerte. El miedo subió como una ola helada por la espalda. Alguien apareció al borde de la sombra, una silueta alta, el rostro oculto por una gorra oscura. Parecía que solo pasaba, pero no se apartó, se quedó parado mirándola directamente. Niña, esta tarde, no, ¿dónde está tu papá? El hombre fingió una voz amable, pero Lucia sintió el veneno debajo, como cuando el tipo del bar tiraba sobras al piso para que ella las recogiera, solo para reírse de ella. Sintió unas ganas enormes de gritar, pero la garganta se le cerró. Joao se movió en su regazo, percibiendo el ambiente denso, y gimoteó bajito. El forastero se agachó frente a ellos, miró rápido a los lados y bajó la voz. No tienes que tener miedo. Ven conmigo un momento. Tu amigo, ese hombre rico, te está buscando. Lucia negó con la cabeza, firme, fingiendo que no entendía nada. Al intentar levantarse, el hombre le agarró el brazo. Su toque era frío, demasiado apretado. El mundo se encogió, como aquel callejón la otra vez, cuando alguien trató de arrancarle el bolso a su madre. Pero ahora, solo estaban ella y Joao. El hombre seguía hablando en voz baja. Vamos, niña. No dolera. El señor quiere hablar. Pero Lucia sintió que nada bueno podía salir de eso. Recordó las conversaciones apagadas que oía por el pasillo de la casa grande, cuando decían que ella era solo una carga, alguien de quien intentar sacar provecho. Señor, no quiero, mi hermano está enfermo, intentó, tímida, casi en un susurro, apretando a Joao con un brazo y con el otro agarrando el colgante. El hombre tiró más fuerte. El llanto de Joao estalló, alto, asustado. Ese instante fue todo lo que Lucia necesitó. Pateó el suelo con toda su fuerza, tirando la bolsa. Corrió con Joao pegado al pecho, tropezando con las piedras, sintiendo la mano del extraño que casi alcanzaba la capucha del abrigo. El tiempo se volvió espeso y líquido. Corrió bajo la lluvia, escuchando los pasos tras de sí. El frío era aún peor, se le metía en la columna, le cortaba la cara. Lucia solo pensaba en una cosa, no dejar que nadie le quitara a Joao. Su madre había prometido, aún enferma, que iban a seguir juntos. Aunque no tuvieran a nadie, aunque el mundo no quisiera. Dobló esquina tras esquina, entró a un mercado vacío y se escondió detrás de una caja de cartón. El olor del lugar era de fruta podrida y piso mojado. El hombre aún asomó la cabeza en la puerta, maldijo en voz baja. La lluvia aumentó, tapando cualquier ruido. Al cabo de unos minutos, se fue. Solo entonces Lucia consiguió respirar bien. Su cuerpo temblaba. Lloró en silencio, como agua filtrándose despacito de un vaso agrietado. Abrazó a Joao con todas sus fuerzas. El bebé, asustado, se aferró a su dedo con su manita pequeña, y ella se dio cuenta de cuánto necesitaba ser fuerte por él. Jamás se le había ocurrido a Lucia que ser notada por los adultos, por los ricos, podía traer ese tipo de peligro. Siempre creyó que lo peor ya le había pasado cuando perdió a su mamá, cuando se quedó sola con Joao en el mundo. Ahora entendía que el mal seguía acechando, con otros rostros, de otras maneras. Sintió vergüenza de sí misma. ¿Cómo podía haber creído, aunque solo un instante, que alguien como ella podría ser aceptada en aquella casa enorme, entre esas paredes limpias, gente bien vestida y miradas frías? Por un segundo, pensó que podría descansar, pero entendió que el descanso no existe para quien nació del otro lado de la reja bonita. Se repetía que no debía llorar fuerte, se tragaba el sollozo en el pecho porque no quería despertar a Joao. Su carita, sudada y mojada por la lluvia, apoyada otra vez en su pecho, parecía tan inocente, tan ajena al miedo que ella sentía. Escuchaba a un perro ladrando a lo lejos, bocinas de autos pasando demasiado rápido, gente riendo fuerte al otro lado de la calle, sin mirar para este lado. El silencio ahí detrás de la caja se sentía hecho de miedo, de más hambre. El frío parecía burlarse de ellos, colándose por el agujero de la cobija. Por dentro,
Lucia pensaba que el mundo quizás nunca los dejaría en paz. Que cada vez que intentaran subir un peldaño, alguien los tiraría de nuevo al suelo. Y aquel colgante, que era esperanza, ahora parecía demasiado pesado. Tal vez la promesa de su madre no era para ella. Tal vez siempre sería solo eso, correr, esconderse, proteger a Joao y rezar para que nadie los viera existir. Pero entonces sintió que el bebé respiraba más tranquilo, y aunque estaba muerta de miedo, le acarició el cabello despacio, tal como hacía la mamá. Cantó suavecito, solo para él. La lluvia no paraba, pero por dentro pidió apenas un poco de paz. Solo una oportunidad de respirar sin miedo a que esa sombra volviera. El frío de aquella madrugada parecía interminable. Lucia deambuló sin rumbo, llevando a Joao envuelto en la sudadera fina, tratando de resguardarlo de la llovizna. El brazo le dolía, pero no lo soltaba. El llanto de Joao ahora era bajito, más cansado que antes. La calle, que ya era hostil, parecía peor en estos días. Después de aquel lío, la gente hablando de la niña de la joya, los dos habían sido echados del refugio improvisado. El lugar cálido se convirtió en amenaza, y la amenaza en oscuridad de nuevo. La primera noche, se acurrucaron en un hueco entre dos edificios. Era un espacio estrecho y húmedo. Lucia puso a su hermano contra el pecho, sintió la mejilla fría de él pegándosele a la camiseta mojada. El colgante, contra su piel, hasta le daba un escalofrío de lo helado. Cerró los ojos, intentó distraerse pensando en su madre, pero solo lograba oír el viento silbando, alguien riendo fuerte al otro lado de la calle, los pasos apurados de un hombre que ni siquiera los miró. Pensó si algún día alguien realmente los vería. Cuando trató de dormirse, el llanto de Joao volvió a empezar. Él quería leche. Era todo lo que sabía pedir, leche, brazos y calor. Ella juntó su frente a la de él, susurró bajito, tranquilo, hermanito, ya pasará. Pero ni ella misma lo creía. Le dolía la barriga de hambre. Pensó en gritar, pedir ayuda, pero el miedo fue mayor. Recordaba a los hombres que habían intentado atraparlos a ella y a Joao. Lucia solo quería desaparecer. El olor de esa calle era de basura, lluvia y cigarrillo viejo. Tenía la espalda empapada por el suelo frío. Cuando empezó a llover más fuerte, Lucia se recogió todavía más. Protegió a Joao como pudo, tapándolo casi entero con su cuerpo. Tuvo ganas de llorar en voz alta, pero no podía. Miró el colgante y trató, de alguna forma, de sentir la presencia de su mamá. Imaginaba oír aquella frase de nuevo, como una canción: no te rindas, no te rindas. La segunda noche, todo pareció peor. Las personas cuchicheaban cuando ella pasaba. Gente con el celular en la mano, ropa elegante, desviando la mirada. Una mujer, apurada bajo el paraguas, llegó a detenerse para mirar al bebé, pero luego apuró el paso, perdiéndose en las luces del restaurante. Lucia se aguantó el llanto, tambaleaba sobre las piernas. En el mercado, intentó pedir pan duro. Nadie quiso escuchar. Lárgate de aquí, niña, este no es lugar para ti. Esas palabras dolieron más que el hambre. La empujaron afuera, el estómago revuelto de miedo y rabia. Joao ya ni lloraba, solo emitía esos quejidos roncos, mojando su ropa con baba y respiración caliente. Al anochecer otra vez, Lucia encontró de milagro una caja de cartón seca, al lado de un puesto cerrado. Se refugió allí con Joao. La calle era fría, pero dentro casi no existía el tiempo. Echó el cuerpo para atrás, miró el cielo sin estrellas. Mamá, no te olvidaste de nosotros, ¿verdad? No hubo respuesta. Solo el viento, cortante. Sintió la mano de Joao, todavía tibia, apretando sin querer su dedo. Era la única certeza que le quedaba. Pensaba en Arthur, el hombre que sabía sobre el colgante. Se preguntó si él se acordaba de la promesa del examen, la leche, todo eso. Si de verdad haría alguna diferencia. O si todos los de arriba solo iban a seguir su vida como si nada. Quería creer, pero le costaba demasiado. Su rostro estaba manchado de dolor. Lucia se frotaba los ojos para espantar el sueño, pero el miedo era mayor. De vez en cuando tocaba el colgante, solo para recordar que había algo que brillaba, aunque fuese solo aquello. Los recuerdos de su mamá regresaron con fuerza, ella diciendo valentía, hija con voz tranquila. La última vez que sonrió, poniendo el colgante en su mano. Confía, porque solo tú alguna vez sabrás lo que esto vale. Lucia no sabía si el valor era de dinero o solo de añoranza, pero en ese momento valía simplemente seguir resistiendo un poco más. Cuando Joao por fin se durmió en su regazo, respiración pesada, ella casi cayó también en el sueño. Pero no podía.
Cualquier ruido de pasos la mantenía alerta. Un hombre pasó despacio y la miró feo. Susurró: «Vagabunda». Lucía bajó la cabeza. El miedo que crecía dentro era el de desvanecerse del todo. Que ya nadie más la buscara. El frío no cedía. La niña hablaba bajito, solo para su hermano, y más que nada para sí misma. Solo un día más, aguanta un día más. Su pecho ardía de hambre y de añoranza. Pero también, en algún rincón, había una chispa de esperanza. Se reprochaba por creer, pero ¿era eso o rendirse? Pensó en el rostro de Arthur cuando vio el colgante. Eso podía significar algo. Aunque todo alrededor dijera lo contrario. Apretó a Joao contra el pecho, sintió el llanto contenido dentro de sí a punto de salir. Pero no lo dejó escapar. «No te rindas», pensaba, tratando de oír a su madre. El cielo ya clareaba un poco, la ciudad empezaba a despertar. Gente apurada, autos pitando. Lucia ni podía levantarse. Solo veía los pies móviles, las voces lejanas, y se quedaba allí, tratando de ser invisible hasta que alguien la notara, hasta que alguien la llamara por su nombre. En ese silencio helado, Lucia sintió que aún no era el final. De alguna manera humilde, dentro de sí, todavía había la voz de su mamá. El calor del colgante. Y Joao, respirando despacio sobre sus piernas. Cada noche interminable era solo otra espera. Otra promesa de que un día, solo por no rendirse, las cosas cambiarían. El sobre estaba allí, sobre la mesa. Solo un papel, pero pesaba como el mundo entero. Era temprano, la luz aún gris entrando por la ventana grande del consultorio, y Arthur casi no había dormido, los ojos hinchados de tanto pensar. Se mira las manos. No puede controlar el temblor. ¿Quién imaginaría que un hombre que administra imperios, que lo sabe todo, podría sentir ese miedo tonto de abrir un sobre? Pero ahí, dentro estaba todo. El futuro. Una respuesta que podía dar sentido o acabar de una vez por todas con cualquier esperanza. Sostiene el papel entre los dedos, sintiendo cada fibra. Suspira. Respira hondo, entrecortado. Recuerda la primera vez que vio a la niña. El frío cortante bajo la lluvia. El bebé encogido en sus brazos. El colgante, aquella estrella vieja, pequeña, brillando en medio de la miseria de la calle. Por alguna razón, esa pieza nunca se le salió de la mente. Al otro lado del pasillo, Lucia está sentada en un banco de madera con Joao dormido en sus rodillas. Mecía a su hermano despacio, mirando hacia el consultorio con los ojos grandes. Lucia tiene 7 años, pero parece aún menor. Los hombros encogidos, actitud de quien ha esperado tanto que ya no recuerda cómo se siente confiar en algo bueno que sucede. No dice nada. Solo agarra la manita de su hermano y se queda quieta. Por dentro, repite mentalmente aquel consejo de su madre, el único que no olvidó, ni cuando el hambre apretaba o el viento le cortaba la piel. No te rindas. Hoy, el vacío de no saber de dónde viene dolía peor que el miedo. Los habían expulsado otra vez. Durmieron recostados contra el muro frío de una tienda cerrada, compartiendo un peluche medio ciego, solo esperando que pasara la noche. El silencio en el consultorio duele. Solo se escucha el tic-tac seco del reloj, marcando cada segundo. Arthur intenta respirar hondo. Piensa en todo lo que perdió y en cómo fue frío toda la vida porque creía que así nada más podía dolerle. Pero duele, sí. Los dedos sacan el papel. Las palabras impresas son frías, científicas. Pero sus ojos vuelan directo a la frase que le importa. Resultado, compatible. Vínculo genético de paternidad. Positivo, 99,9%. El aire escapa de su pecho, casi un sollozo. Arthur se tapa la boca con la mano, los ojos húmedos. No es ese llanto de película, con gritos. Es un llanto silencioso, de quien siempre contuvo las lágrimas porque aprendió que los hombres ricos no lloran, pero que ya no puede más. La pluma cae sobre la mesa y él apoya la espalda en el respaldo. Por largos segundos solo mira el papel. Recuerda el rostro de la madre de Lucia, la sonrisa triste, el gesto siempre protector. Nunca pensó volver a encontrar un pedazo de ella. Siente una culpa amarga, como si le hubiesen robado todos esos años. Piensa, ¿cuántas noches habrá pasado esa niña sintiendo frío, mientras yo creía que mi vida estaba segura? ¿Qué habría cambiado si yo la hubiera buscado más? Apretando el papel hasta casi estrujarlo, se pone de pie de un salto. Afuera, Lucia se asusta al oír la puerta cerrarse de golpe. El médico la ve, intenta decir algo, pero Arthur pasa de largo. Tropa en la alfombra, casi corre. Ve a la niña encogida, al hermano sobre ella, y se detiene. El corazón le palpita desbocado. Lucia abre los ojos como platos.
No entiende nada. ¿Lo recuerda? Claro. El señor de traje, siempre serio, con esa cara de no querer saber de nadie. Poco a poco, levanta el rostro. Y Arthur, sin saber realmente qué hace, se desarma. Cae de rodillas frente a ella, los ojos llenos de lágrimas. El traje, que siempre llevaba tan impecable, ahora arrugado, mojado de llanto. Al fondo del pasillo, una enfermera se detiene, curiosa. Pero nadie dice nada. La mano de Arthur se acerca al rostro de la niña, pero casi no toca, solo se aproxima. Mira a fondo en esos ojos tan tristes. Es como ver ahí a la mujer que amó y, al mismo tiempo, todo lo perdido en años de silencio. Susurra, con voz temblorosa, ¿tú eres mi hija? Lucia no responde enseguida. Frunce el ceño, la mirada perdida entre él y el papel que sostiene. Ve letras, números, todo desordenado. Nunca nadie se arrodilló delante de ella. Nunca nadie lloró mirándole la cara. Por un segundo, teme que sea otro sueño malo, de esos que traen el frío de madrugada. Poco a poco, él levanta el papel. Se lo muestra con la mano trémula. Pero no son las palabras lo que consiente a Lucia. Es la forma en que él la mira. Como si hubiese descubierto algo muy antiguo y precioso, como si quisiera pedir perdón por el tiempo perdido. De pronto, la vida también contiene el aliento. Un silencio pesa en el pasillo. Hasta Joao, en su regazo, se despierta despacio y mira la escena con ojos de quien no sabe nada de tristeza ni alegría. Solo siente el calor de su hermana. Entonces Arthur hace algo que nunca imaginó. Abre los brazos, tímido. No fuerza nada. Solo ofrece. Lucia duda un instante, como si probara si se puede confiar. Después, casi de lado, se desliza en sus brazos. Él abraza a los dos, la niña flaquita, el bebé lloroso, y los aprieta como si nunca más quisiera soltarlos. Y en ese momento, no existen traje, ni dinero, ni miedo, ni orgullo. Solo lágrimas cayendo y, entre sollozos, él le pide bajito, al oído, perdóname. Por favor, perdóname por todo. Nunca más voy a dejar que estén solos. Lucia siente el pecho doler. Pero es un dolor distinto, bueno, como si su mamá, dentro de ella, sonriera de nuevo. Cuando el bebé empieza a llorar, Arthur solo los abraza más. Y ahí, sentados en el frío piso del hospital, un hombre poderoso, una niña de calle y un bebé. Nadie les quita la certeza. Ahora ya no son invisibles. Se podía notar en el ambiente de la casa que ese día no era como los otros. Las paredes de la mansión parecían todavía más frías, y el silencio hería más que el viento gélido de las calles por donde Lucia siempre anduvo. Era un silencio denso, raro, un silencio de gente esperando lo peor. Arthur apenas entró a la sala de estar, aquella inmensa, con candelabros brillando y más alfombra de la que Lucia vio cubrir en toda su vida junto a las casas donde estuvo, y ya sintió las miradas fijas de todos. Familiares, tíos, primos, abogados con sus trajes impecables, vecinos curiosos, algunos empleados al fondo también, de pie, con miedo de opinar. Solo faltaba que la lluvia comenzara a caer dentro, porque del otro lado del vidrio el temporal ya hacía su función. Lucia estaba allí, de la mano de Arthur y sujetando a Joao del otro brazo, sintiendo el peso de la tensión en cada respiración. Se veía la inquietud en sus ojos, la cara algo pálida, boca reseca. Arthur no la soltaba, le apretaba la mano fuerte, como si prometiera que nada malo pasaría, pero ella ya conocía a ese tipo de multitud. Gente que no ve a niños invisibles en la calle, pero se molesta cuando aparecen donde no los quieren. Don Antonio, el hermano mayor de Arthur, alzó de inmediato la voz. Hablaba con aires de autoridad, pecho inflado y dedo acusador. ¿Te volviste loco? Vas a tirar nuestro nombre por la borda. El veneno en su voz era notorio. Hasta Joao, en brazos de Lucia, estuvo a punto de llorar. Antes de que empezaran a lanzar acusaciones, Arthur respiró hondo y acercó más a Lucia. Su mano temblaba. Miró a cada rostro del salón, uno por uno, enfrentando miradas, pausando a veces en un tío, en uno de los abogados, en alguien de la familia. Su cara era mezcla de llanto, rabia y miedo, pero estaba decidido. Su coraje nacía en mitad de la tristeza, y salía de dentro, fuerte, como nunca antes. Es mi hija, y el que aquí no lo acepte, tendrá que aprender. Nada de gritar, pero su voz firme, más alta que la lluvia o cualquier trueno. El silencio se hizo todavía mayor, si era posible. Lucia miraba al suelo, apretando el colgante de estrella en el pecho, igual que hacía cuando el miedo le apretaba en el centro de la ciudad, escapando del hambre o de la indiferencia de la gente. Pero ahora era distinto.
El miedo era otro. Era el temor de ser rechazada, de que alguien le quitara el poquito que acababa de encontrar. Artur siguió. Ella es Montenegro. Solo quien no tiene corazón puede ignorar a quien tiene hambre, a quien está solo. Mi hija no se va más de aquí. Ni ella, ni el hermano. Que lo sepan, son los únicos herederos. Quien quiera pelea, que la tenga conmigo, no con ellos. Y entonces hizo algo que Lucia nunca pensó ver. Se arrodilló ante ella, delante de todos, abrazó a los dos hermanos allí mismo, fuerte, como si los protegiera del mundo. El shock se notó en los rostros del salón. Los tíos se miraban de reojo. Algunos murmuraban escándalo, herencia asquerosa, cosas venenosas susurradas con esa manera de adulto que solo piensa en dinero. Una prima pequeña se quedó mirando a Lucia con lástima, pero también con esa curiosidad de quien ve una criatura extraña en un sitio prohibido. Lucia respiraba rápido. Al mismo tiempo, sintió algo que nunca antes. Estaba en el centro. Ya no era invisible. Todos la veían. No todos la querían, pero la veían. Su pecho quemaba de miedo y orgullo mezclados. Era como estar al borde de un precipicio y que alguien le agarrara la mano antes de caer. Miró a Artur. Ese hombre de traje caro, cara cansada, pero ojos temblando de emoción. Él intentó ocultar las lágrimas rodando al costado, se las secó rápido, pero no fingió no sentir. Y ella, al apretar a su hermano, también agarró el brazo del padre, queriendo retener ese instante, no por riqueza, sino por pertenencia. Joao, en sus brazos, miraba todo con ojos muy abiertos, mejilla roja, chupándose los deditos de nerviosismo. Cuando un trueno resonó cerca, lloró, y el llanto llenó la sala. Pero esta vez, alguien acudió. María, la cocinera de toda la vida, cruzó las miradas desconfiadas, tomó a Joao con ternura y le murmuró que no tuviera miedo, que ya todo iría bien. Algunos empezaron a alzar la voz, gente enfurecida amenazando con demandas, diciendo que iban a pelear por la herencia, que nunca aceptarían un pasado de miseria entre ellos. Pero Artur repitió, ahora muy bajo y muy tranquilo, casi al oído de Lucia, nos vamos a quedar. Que aprendan, hija. Lucia cerró los ojos un instante. Vio a su madre en el recuerdo, tomándole la mano en las noches heladas, diciendo que ese colgante algún día cambiaría todo. Y sí que cambió, pensó. Pero no por el oro ni por el lujo, sino porque logró que todos la vieran, la hizo existir. Ahora existía, sentida, vista, amada. En el fondo, nadie en aquel salón grande había pasado hambre de verdad. Nadie sabía lo que era dormir con la lluvia golpeando la acera, meciendo al hermano en brazos, siendo invisible para el mundo. Solo ella. Tal vez por eso sostuvo la cabeza en alto, aunque la voz le temblara por el llanto contenido. No querían aceptarla, pero Lucia se quedó. Sintió orgullo de sí misma, por haber resistido tanto. Tuvo miedo de lo que vendría, pero por primera vez, el miedo daba paso a una valentía que crecía dentro, junto con la sensación nueva de, por fin, no estar sola. Artur seguía abrazando a Lucia y a Joao, como diciendo con el cuerpo entero, digan lo que quieran, nadie nos va a separar. Y todos lo vieron. Todos escucharon. Ya no había marcha atrás. La puerta de la mansión cerró despacio detrás de ellos, apagando el sonido de la lluvia afuera. El viento frío quedó del otro lado, y adentro solo quedó ese silencio pesado y raro, rebotando entre las paredes altas, plagadas de cuadros antiguos que los observaban desde arriba. Pero esta vez, en ese silencio, no había amenaza. Había un calor distinto, una especie de esperanza, y un poco de miedo también, porque todo eso era nuevo y había dolido mucho soñar con un hogar. Lucia se atragantó intentando quitarse los zapatos, mirando a su alrededor como si cada objeto pudiera desvanecerse de repente. No sabía si podía tocar nada, si podía alzar la voz. Se quedó parada, sintiendo el peso de su hermano en los brazos, los deditos fríos de Joao aferrados a su ropa, como siempre. Pero ahora, por primera vez, pudo respirar sin miedo a que alguien la mandara a callar o la echara corriendo. Artur tampoco parecía saber qué hacer con sus manos o con sus sentimientos, parado junto a los pequeños. Su rostro parecía cansado, los ojos rojos, y solo tragó saliva mientras miraba a Lucia escudriñarlo todo, tan chiquita en ese salón descomunal. Pero de vez en cuando, en la esquina de su boca aparecía una sonrisa tímida, torcida, como quien olvida cómo se sonríe y reaprende en ese instante. El tiempo fue pasando lento. Lucia dio la vuelta y miró la escalera, enorme, alfombrada, parecía de película, pero si era real, hasta podía oler la limpieza. Ella y Joao subieron juntos, sus pies intentando no hacer ruido,
hasta sentarse en un escalón ancho con el hermano callado en el regazo. Ahí, el sonido del llanto del ya no cruzaba la calle. Ya no tenía que ser escondido ni sofocado para no molestar. Joao solo miró a su hermana, parpadeando despacio, y ella entendió. Nadie más va a arrancármelo de los brazos. Aquí él va a dormir calientito. Arthur llegó después y se sentó también, acomodándose la corbata con ese gesto torpe de quien no está acostumbrado a tanto silencio compartido. Quedaron los tres juntos, medio uno al lado del otro, medio incómodos. Nadie sabía qué movimiento era el correcto ahora, solo sentían esa cosa rara, una paz extraña y nueva. La casa estaba llena de sombras, solo una lámpara encendida, regalando una luz amarilla que volvía todo más tranquilo. A través del vidrio de las ventanas se podía ver la lluvia deslizándose, tibia, lavando los malos recuerdos afuera. Lucía pensó en el olor a sábanas limpias, en la alfombrita suave bajo los pies, y se preguntó si algún día lograría creer de verdad que todo eso era posible. Su estómago seguía quejándose, como si no entendiera que ahora el miedo iba a pasar. Pero, por primera vez desde que recordó a su madre dejándole el colgante, no se sintió invisible. Arthur la miraba con esos ojos cálidos, brillando de orgullo y sorpresa, como quien acaba de encontrar algo que creía que nunca existió. Él no habló mucho. Pasó la mano suavemente por su pelo, algo torpe. Murmuró un están a salvo, lo prometo, bajito. Lucía no contestó, solo miraba los dedos de él. Ese cuidado, sin poder soltar al hermano de su regazo ni dejar de temblar por dentro. Ya no era frío, era miedo de perderlo todo otra vez, de despertar y estar en la calle. El bebé se durmió primero, con la cabecita apoyada en su hombro, suspirando fuerte, agotado de tanta batalla. Lucía le ajustó despacito la mantita por encima. Escuchó, en el silencio, su respiración acompasada, sintió el calorcito en su brazo. Era un silencio bueno, sin amenazas. Pudo mirar de verdad a Arthur por primera vez. Sus ojos llenos, humedecidos de lágrimas que no dejaba caer. El rostro serio del hombre rico parecía venirse abajo cada vez que miraba a sus hijos ahí, sin nada de pompa, solo humanos, solo juntos. Se secó la frente, respiró hondo, se pasó los dedos por la cara y, por primera vez desde la tragedia, parecía no estar solo en esa casa grande y llena de retratos. De repente, Lucía sintió ganas de sonreír. Algo que no hacía tanto tiempo que ni recordaba cómo era. Sonrió, apenas, solo para ella. No había comida por todos lados, no había lujos que alejaran el miedo tan rápido, pero había abrazos. Esta vez, se permitió apoyar la cabeza en el brazo de su padre, cerrando los ojos despacio. Arthur le arregló el saco caído de los hombros, le hizo una caricia de padre torpe, bien lenta, como quien entiende que cuidar toma tiempo. Se quedó ahí quieto, sintiendo el peso de esa niña, escuchando el sonido de la lluvia afuera, y de vez en cuando cerraba los ojos para contener el llanto. Quería prometerles el mundo, quería pedirle perdón a Dios por cada noche que los niños pasaron a la intemperie. Pero no encontraba palabras, así que solo se quedó allí, abrazando de vuelta, cada vez más fuerte. La noche fue larga y tranquila. Lucía se quedó dormida aún en la escalera. Después Arthur cargó a los dos, Joao tan chiquito y Lucía tan liviana, y los llevó al cuarto nuevo. El colchón era suave, había una almohada de verdad, olía a jabón, y esas mantas calientes donde ella se metió junto a su hermano. Antes de cerrar los ojos, miró al techo. Pensó en su mamá, en el colgante brillando tímido en el cuello, en la mano de Arthur sosteniendo la suya con ternura. Ahora, todo lo que necesitaba era dormir. Solo eso, dormir sin ningún miedo, junto a su hermano y su padre, con la certeza de que, esta vez, nadie le quitaría esa paz. El día amaneció gris, pero ya no hacía ese frío que calaba los huesos, solo parecía un viento helado de nervios, ese que viene antes de que pase algo importante. Lucía se quedó un rato quieta, mirando por la ventana grande, viendo las nubes tapar el cielo y pensando en su madre. Quería que pudiera verlo todo. No era un sueño, no podía ser. Joao ya había despertado, envuelto en la manta azul, y reía bajito con los juguetes nuevos. Arthur apareció detrás, algo tímido, apretando el saco como si necesitara valor. No lo necesitaba, pero él todavía no lo había aprendido. El salón del proyecto quedó listo la noche anterior. Olía a pintura fresca, a pan caliente saliendo de la cocina. En las paredes, fotos grandes de las familias que iban a ser ayudadas. En un rincón, la estrella del colgante brillando colgada en un marco de vidrio. Era el homenaje, una forma de no olvidar. En la entrada fue llegando gente de todos lados. Abuelitas solas,
niños con ropa sencilla, unos hombres de traje, miradas desconfiadas mezcladas con esperanza. Y, por primera vez en mucho tiempo, nadie apartó la mirada de Lucía. Nadie fingió que ella no existía. Se quedó ahí, cerca del escenario improvisado, sintiendo el corazón latiendo fuerte en la garganta. El vestido, uno sencillo, nuevo, pero tan distinto de los harapos de antes, le pesaba demasiado. Joao mamaba tranquilo en su regazo, apoyando la cabecita donde el corazón latía más alto, y ella le acariciaba el pelo despacito, solo para calmarse. Artur deambulaba por el salón, sonriendo de esa manera torpe pero sincera. A veces se detenía, miraba a Lucía y Joao sin decir nada, con lágrimas ocultas en los ojos. Nadie lo notaba, pero él sentía el peso de cada día en que no supo, no los halló, no hizo nada, hasta aquella noche bajo la lluvia. Intentaba sonreír, pero a veces la mano le temblaba y apretaba el bolsillo donde guardaba la vieja foto de su hija, marcada por el incendio. Llegó la hora del discurso, y Lucía no sabía qué decir. No quería hablar para la gente, solo para su mamá, como hacían cada noche, mirando el cielo. Pero ahora todos escuchaban. Acercó la boca al micrófono, vio las luces fuertes del escenario y el salón lleno de miradas. La voz le salió bajita al principio, entrecortada. Un día creímos que todo se había acabado. Cuando mamá se fue, nos quedamos solos. Yo pensé que nadie volvería a vernos. Pero mamá dijo que esta estrella, agarró el colgante y lo levantó para que todos lo vieran. Iba a cambiar todo. No entendí en ese momento, pero tenía razón. La voz le temblaba. João empezó a protestar, pidiendo brazos. Artur se acercó, se agachó para quedar a la altura de ellos y se quedó ahí, mirando a Lucía como si viera un milagro. El público ya tenía los ojos llenos de lágrimas. Hay mucha gente que pasa frío, hambre, miedo. Hay muchos niños que solo quieren un abrazo, una cama, un pan. Yo pensé que no merecía nada de eso. Pero ahora vamos a ayudar a devolverle la esperanza a quien la perdió. Este lugar es para los que necesitan ser vistos, escuchados, abrazados de verdad. Terminó casi sin aire, sintiendo un calor fuerte en las mejillas. El silencio lo llenó todo, nadie parecía saber qué hacer. Hasta Joao, como si entendiera, soltó un gritito alegre, estirando la mano. Fue entonces cuando Artur abrazó a Lucía y Joao a la vez, apretado, como quien teme soltar. Lloraba sin poder contenerlo más, la cara escondida en el hombro de Lucía. El público lloraba con ellos, sin disimulo. Había una abuelita con un pañuelo en los ojos. Hombres de traje disimulando el llanto. En ese abrazo, parecía que el tiempo se había detenido. No era solo una familia nueva naciendo. Era una deuda saldada, una añoranza acogida, una promesa cumplida a esa mujer que se marchó demasiado pronto. Artur sintió el olor a champú de niño, el calor de ese cuerpecito flaco, y entendió que ser fuerte, de verdad, era poder cuidar. Después, caminaron juntos por el salón, saludando a las familias. Lucía vio niños más pequeños, solos, igual que fue ella alguna vez, y le dio la mano a una niñita de vestido gastado. Joao sonrió a una señora que temblaba de puro nerviosismo, y ella lloró un poco más. Artur tomó el micrófono, miró al público, la voz más firme ahora. La mamá de Lucía y Joao me enseñó todo lo que tenía que aprender. Nadie es invisible. Hoy este proyecto empieza por amor, por justicia, pero solo va a crecer si todos los días nos acordamos de eso. Los aplausos fueron fuertes. Pero lo que de verdad quedó fue ese abrazo, esa sensación de que, por primera vez, esperanza no era solo una palabra bonita. Era real, era abrazo, era calor verdadero. Allí, en el corazón de ese salón, nació un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para todos los que algún día fueron Lucía o Joao en este mundo grande y frío.